trata casos clínicos, pero empieza el primer caso clínico interrogando al paciente y a través de este primer interrogatorio te das cuenta de que todo lo que tú has aprendido, todo lo que decía entonces Giovanni Machucha, ya lo sabía. Y cuando ya había transcurrido todo eso, decía, ahora vamos a pensar de otra manera. Y seguía el doble interrogatorio en otros registros de los que yo no entendía nada. Claro, entonces pensé que yo tenía que entender que los resultados eran brutales, pero yo no entendía nada y me fui a Francia cuando vi algo y fui a comprar mi libro de Shakespeare, entonces me costó lo que eran todos mis ahorros, un libro precioso, que me costó mucho de localizar, se llamaba simplemente Buckingham. Y con el cual me estuve peleando 3 veranos y no entendía nada, nada, 3 veranos. Y me quedé sentada como a las puertas del monasterio diciendo, ¿es esto? Que Shakespeare hablaba de que de alguna manera los meridianos no son tubos, son líneas simbólicas de resonancia en el cuerpo de todas nuestras actividades y funciones. Y que por eso, interactuando con estas líneas de resonancia, se podía inferir o influir sobre las funciones internas, ¿no? Y que muchas veces la patología simplemente resonaba en un solo punto. Y claro, conceptualmente a mí esto me atraía muchísimo. Y además veía que en sus casos le funcionaban, pero yo era muy rígida, venía de un tipo de formación muy distinta de la que generó en aquel periodo un grupo muy importante de gente como eran Guillaume, que fueron los continuadores de Soulier de Morand, Guillaume, Mathieu, Schatz, antes de Rochat de la Vallée, que son sinólogos, Quesby, hay otro autor de aquella época que es importante, que es Jean-Marc Salet. Y bueno, yo me quedé sentada de culo a las puertas del monasterio pensando, es esto y nunca lo conseguirás. Pero continuaste. En estas, no. En estas, cuando ya me había derrotado, la vida, en otro de estos quiebros que da, tuve la oportunidad de ir a París por una cosa que no había escogido yo para ver un amigo de la pareja que tenía entonces, y pensé, ¿será verdad que encontré un solo punto de Dr. Quesby? Entonces, fui a visitarme por una cosa que yo tenía, que no se acabó de resolver nunca, que no había resuelto, pero en realidad no esperaba que la resolviera, simplemente fue como un espionaje industrial. Será como Santo Tomás, ¿no? Es cierto que hace un solo punto, ¿verdad? Y no me había planteado decirle nada. Y cuando me acabó de hacer el interrogatorio y yo me estaba desvistiendo para que me punturara, me encontré diciéndole, no, yo tengo su libro, hace 3 años que me peleo con él y no entiendo nada. Y el señor se quedó así y me dijo, bueno, tengo otro libro de simbolismo. Y dije, sí, este lo leí, este lo entiendo, pero no. El de aquí para un tiro, que es un tocho así de 800 páginas en una letra de, no sé, de 9, de 8, de minuta, complejísimo. Y se quedó así y me dijo, bueno, si quiere, yo para los alumnos que tenemos nosotros aquí una vez al mes, hago unos tratamientos a la vista en un centro si quiere venir. Y yo estaba tan sorprendida que ni lo había pensado y le dije, bueno, me lo pensaré. O sea, un poco sobrado. No, realmente es que ni me lo había planteado semejante oferta, ¿no? Entonces, estas cosas curiosas de la vida es como si la barrera cediera y volví a Barcelona aquel verano. Cogí el libro de Quesby y me lo empollé todo en un verano, lo que no había podido entender sin entender nada, menos una parte de 70 páginas que habla de los troncos y las ramas, que es súper abstrusa, me lo estudié todo. Y a partir de entonces empecé a ir, durante 2 años estuve yendo una vez al mes, cogiendo el talgo, hay unas duchas en el tren no, hay unas duchas en la estación, no me acuerdo cómo se llama la estación, pero en la estación hay unas duchas fantásticas, puedes dejar las cosas en la consigna, pasaba el día en París, me iba a sus prácticas por la mañana y luego por la tarde me iba a la biblioteca de Saint-Geneviève, que tenían todas las revistas que estaban desclasificadas de la Asociación Francesa de Acupuntura, de la revista Francesa de Acupuntura, desde 40 años atrás. Porque pensé, si no lo entiendo, tengo que empezar por donde ellos empezaron para poder seguir la pista. Solo veías el caso clínico que aquel día trataba. El caso clínico no o su libro, que su libro explicaba muchas cosas y yo necesitaba. Claro, yo a veces he dicho a los franceses que he tenido ocasión de conocer que ellos se pueden permitir aprender por intuición. Porque están impregnados en un entorno como los chinos aprendían acupuntura por intuición, en una cultura en que ya
Francia es un país que ha tenido mucho interés por la cultura china, tiene muy importantes sinólogos y este grupo en especial estaba muy interesado en la cultura más primitiva, más purista, más elitista, que luego me di cuenta de que no era mayoritaria en su organización. Y yo topé con esta, no por su libro, de otra manera. O sea, y luego empezaba un trabajo personal, decía, a ver, ¿qué son los puntos de acupuntura? ¿Qué hacen los puntos de acupuntura? ¿Qué dicen los diversos autores que hacen los puntos de acupuntura? Pero ya empezaste a trabajar por un punto. No, ¿O no? Todavía no. Todavía no. Yo topé con el punto único a base de estudiar todos los puntos de acupuntura por los textos clásicos que están resumidos en un libro de Guillaume, que es Diccionario de Bon Acupunture, y por otros 6 o 7 autores contemporáneos que me parecían serios, entre los cuales Julien Moran, por ejemplo. Punto por punto, todo lo que hacen. Y estuve 4 años haciendo esto. Entonces, a lo largo de este estudio empecé a preguntarme por qué un punto parecía hacer cosas tan distintas del de al lado, cuándo era uno, cuándo era el otro, y en estas tentativas empecé con algunos de mis pacientes a pensar, ¿y si fuera este punto? Entonces, como no me parecía ético hacer experimentación con ellos, les decía, mire, vamos a hacer una cosa, hay una cosa que yo creo que tal vez podría ser, voy a hacerle un solo punto. Si no funciona, vuelva esta semana, otro día, y yo no le cobraré, iré entrando en mi estándar, y así empecé a probar. Lo que pasa es que, claro, en algunos de estos puntos también, seguramente, a gracia del cielo, tuve buenos resultados, y todos los resultados para mí fueron, o sea, eran incomparables lo que conocía hasta entonces. Es decir, era no aflojar un ovillo que estaba enredado, era deshacer aquel lugar donde estaba trabado y permitir que todo aquello se deshiciera. Era como un punto de inflexión en la vida de la persona, en su estado físico y en su estado psíquico. Y claro, esto, cuando lo has probado, incluso algunos alumnos posteriormente míos que han tenido ocasión de hacer algún punto y les ha funcionado así, te atrapa, claro. te atrapa. Entonces te cogen unas ganas de estudiar locas, que van creciendo y claro que te obligan a poder otras cosas, porque eso puede estar en todas partes. ¿Y recuerdas algún caso especial o espectacular, que sin decir nombres ni nada, pero... No, mira, por ejemplo, una mujer que vi hace 5 o 6 años, que era una ejecutiva de una empresa importantísima y llevaba muchísimo estrés, y un día estaba cansadísima, consiguió aparcar el coche y perdió el conocimiento durante 3 o 4 horas. Desde entonces, en ocasiones en que tenía estrés, hacía pérdidas de conocimiento y entraba en estado de coma durante 3 o 4 horas. Sin diagnóstico, le dieron la incapacidad laboral, una mujer que no llegaba a los 40 años, y se resolvió con un solo punto. Se resolvió, quiere decir que no volvió a tener más crisis de esta.